La gente no vive esperando la bolsita azul de las ofertas. Es cierto, tienen lo que necesitan, no son ricos, pero es que no necesitan como nosotros que compramos a lo pendejo, dizque porque está de moda o en cualquier oferta. Sería bueno pensar eso. Bueno, Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues volviendo a los primeros años del embargo, Cuba solo podía hacer frente a las consecuencias con la ayuda de la Unión Soviética. La dependencia de Rusia se extremó a partir de 1975, ya que en 1976 acumuló el título de presidente del Consejo del Estado. Bajo la dirección de Fidel Castro, Cuba obtendría importantes logros sociales, especialmente visibles en la erradicación del hambre y de la subalimentación, en la educación primaria y universitaria y en la asistencia sanitaria, materias en las que llegó a construir un modelo para los países en desarrollo. Pero el coste político y cultural fue considerable, pues para algunos exigió un ejercicio dictatorial del poder, con desprecio de las libertades individuales y del pluralismo. el régimen desarrolló una política exterior muy activa basada en la lucha contra el imperialismo, destacando el protagonismo del propio Fidel Castro en el movimiento de países no alineados, cuya conferencia presidió en 1980, y la intervención militar cubana en África en apoyo a los regímenes socialistas de Angola y Etiopía. La economía planificada de inspiración soviética dio algunos frutos iniciales, racionalizando las inversiones hacia objetivos de interés colectivo y facilitando una mejor distribución de la riqueza. Pero, al igual que había ocurrido en la propia Unión Soviética, anuló los incentivos y las iniciativas, aisló al país de las corrientes inversoras internacionales y finalmente condujo a un agorero estancamiento. Cuando las dificultades económicas de Rusia impidieron que siguiera subvencionando a la retrasada economía cubana, ésta se hundió en una grave crisis. No obstante, Castro rehusó introducir reformas en un sentido liberalizador al estilo de la perestroika que auspiciaba Mikhail Gorbachev. Salvó así su régimen del desmoronamiento del resto de los regímenes prosoviéticos y de la propia Rusia. A finales de los años 80 y a principios de los 90. Pero Cuba entró a una etapa crítica en el terreno económico en medio de la intensificación de las presiones otra vez de Estados Unidos, que endureció el bloqueo en 1992. Claro que sí, al principio tuvo ayuda de Cuba, De puesto Rusia. que compartían ideologías, pero pues Estados Unidos cada vez lo presionó más. Entonces imagínense, bueno, yo en mi opinión es como si alguien llega a tu casa Uh-huh. y porque tú no le das parte de lo que tienes dentro, te cierra todas las puertas y las ventanas y te condena a vivir dentro de tus propios recursos. Así Lógicamente que inteligentemente las personas que viven dentro de esa casa pues tendrán que racionar lo que tienen para que les dure más tiempo. Y aguantaron, parece? aguantaron. Yo 60 estuve en años. Cuba y la verdad, yo no vi gente que se sintiera mal. Fuimos a exposiciones de pintura, Mucho arte. estuvimos escuchando música, a mí que me gusta el jazz, de los mejores pianistas, cantantes cubanas, no se diga, de toda la vida. La gente, tú la veías en el malecón, a gusto con lo que tenían, porque tenían que idealizar una vida de aquí, donde yo veo que la gente su única distracción es ir al mall a gastar. Ujú. Y viven en una soledad tremenda. Bueno, aquí Isabel López nos mandó una listita que dice, a pesar del embargo, quiero decir lo que dijo la UNICEF. Cuba, el único país latinoamericano sin desnutrición infantil. La ONU dijo, único país de Latinoamérica sin problemas de drogas. La UNEC, esperanza de vida más alto en Latinoamérica. La UNESCO, escolarización primaria del 100%, secundaria del 99%. El periódico El Guardián, posee 2 veces más médicos que Inglaterra para una población menor. El grupo Amnistía Internacional,
Cuba es el país latinoamericano que menos viola los derechos humanos. Y la WWF, Cuba es el único país del mundo que cumple la sostenibilidad ecológica. A pesar esto, como nos dice Lupita, del embargo que Estados Unidos hizo a Cuba. Y aquí tengo otra lista, no sé si hay tiempo de leerla, dice, más o menos, pero tiene otros datos, único país de América sin desnutrición infantil, declarado Paraíso Internacional de la Infancia, la tasa de mortalidad infantil es más baja que en Estados Unidos, 130,000 médicos graduados desde 1961, 10 estudiantes por cada docente, 200 millones de niños que existen en el mundo en la calle, de esos ninguno hay en Cuba. El desarrollo de 4 vacunas contra el cáncer. El sistema de salud es un ejemplo para el mundo, eso lo dijo la OMS. 54% del presupuesto destinado a servicios sociales. Cuba multiplicó por 100 la donación de España a la lucha contra el ébola. Envió 796 médicos y enfermeras a Liberia y a Guinea. El mejor sistema educativo de América Latina, el país que más aporta del PIB a la educación, uno de los mayores índices de desarrollo humano y primer país en eliminar la transmisión del SIDA de madre a hijo. Aquí también nos están mandando decir que, Fernando, que México, aún teniendo tratados con Estados Unidos, no cuenta con nada de eso. Claro que sí. Bueno, vamos a ir a otra pieza musical, también de este señor Carlos Puebla, porque la música cubana aparte es muy sabrosa. Sí, buenísima. Aunque tiene mucho mensaje, es muy sabroso. Así es que vamos a escuchar una canción que se llama Tenemos buena memoria, de Carlos Puebla. Decir en mi canto nuestra profunda tristeza por las 2 vidas cubanas caídas en su trinchera. Nos duele mucho, nos duele el tesoro que perdemos, pero el que aquí le decimos tenemos buena memoria y ya se la cobraremos. En la tierra portuguesa, 2 vidas que trabajaban por su patria y su bandera. Nos duele mucho, nos duele el tesoro que perdemos, pero al que aquí le decimos tenemos buena memoria y ya se la cobraremos. La mano del pueblo, que esa mano es limpia y fresca, fue la mano de la CIA, tenebrosa y traicionera. Nos duele mucho, nos duele el tesoro que perdemos, pero al que aquí le decimos tenemos buena memoria y ya se la cobraremos. Sabemos cómo trabaja, cómo conspira la fiera, pero lo mismo sabemos, tener valor y paciencia. Nos duele mucho, nos duele el tesoro que perdemos, pero al que aquí le decimos tenemos buena memoria y
decimos solamente que anoten nombres y fechas, porque ha de llegar el día en que cobremos la cuenta. Nos duele mucho, nos duele el tesoro que perdemos, pero al yanqui le decimos, tenemos buena memoria y ya se la cobraremos. Que morir por la patria es vivir. Que morir por la patria es vivir. Bueno, pues ya estamos otra vez aquí con ustedes. Muchas gracias por sus comentarios. Tengo algunos más que tenemos que leer por aquí. Y bueno, vámonos otra vez a hablar de cuando fue la disolución de Rusia en 1971 y del bloque comunista y lo que trajo consigo. Por ejemplo, la desaparición del Consejo de Ayuda Mutua Económica. Era un organismo económico integrado por la Unión Soviética y los países socialistas, con el que Cuba mantenía el 85% de sus intercambios comerciales a precios subsidiados. Sin el apoyo de este mercado, la isla perdió en solo 3 años la tercera parte de su Producto Interior Bruto. La llamada crisis de los balseros en el 94, que empujó a unos 35,000 cubanos a emigrar a Estados Unidos, cruzando el estrecho de Florida en balsa o por cualquier medio a su alcance. Esto pues reflejó el empobrecimiento al que se veía abocado el país, cuya economía, contra todo pronóstico, inició una lenta y constante recuperación a partir de 1995. Con el cambio de siglo, Fidel Castro pudo contar con el apoyo del presidente venezolano Hugo Chávez y de una nueva generación de dirigentes de izquierda opuestos al neoliberalismo económico estadounidense, como el boliviano Evo Morales. Los líderes como los brasileños Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff, argentina Cristina Fernández, el uruguayo José Mujica, la chilena Michelle Bachelet, pues todos ellos apoyaron de alguna forma el régimen de Castro. En octubre de 2000 firmó un acuerdo con la Venezuela de Chávez que permitió a Cuba importar petróleo en ventajosas condiciones. Sin embargo, los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 llevaron a un nuevo deterioro de la situación económica, la caída del turismo, el cierre de centros azucareros y a renovadas presiones estadounidenses en el plano político. Fidel Castro reaccionó reafirmándose en sus principios. El socialismo fue declarado irrevocable en una enmienda constitucional de 2002. Desde 2003 se intensificó la persecución de la disidencia y en 2004 se puso fin a la dolarización de la economía, 11 años después de que se autorizara la libre circulación del dólar en la isla. A mediados del 2006, tras asistir a una cumbre del Mercosur en la Argentina, Fidel Castro debió ser sometido a una intervención quirúrgica que lo obligó a mantener reposo. Antes de la operación, delegó todas sus funciones de gobierno a su hermano Raúl. En febrero del 2008, Fidel presentó su renuncia definitiva y Raúl Castro fue confirmado en sus cargos. El nombramiento como nuevo presidente cubano de un compañero de armas de revolución de 1959 no despertó grandes expectativas de cambio. Cabe decir que la proclama del presidente Fidel Castro el 31 de julio del 2006, en la que anunció que a causa de una intervención quirúrgica de emergencia debía separarse temporalmente de sus funciones, abrió una ola de especulaciones sobre el porvenir de la Revolución cubana. Unos opinaron sobre la inevitable urgencia de hablar de un proceso de transición en Cuba y consideraron la figura de Fidel como la del caudillo revolucionario latinoamericano clásico que encarna todo el movimiento revolucionario y que por tanto, una vez fallecido el líder, la revolución terminaría. Otros apostaron a un proceso de sucesión, lo cual significaba que la revolución es mucho más que